Buenas tardes. La intención de este video es dar una respuesta a la pregunta de cómo la salvación en Jesucristo y la condición humana demuestran el carácter de Dios. Y para esto quisiera comenzar citando la Confesión de Westminster, la cual acerca del hombre menciona que su fin principal es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pasajes como Romanos 11:36 hacen eco de esta declaración cuando menciona: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Una de las formas que el hombre daría gloria a Dios sería por el simple hecho de haber sido creado a su imagen. Él reflejaría la imagen de Dios. Sobre esto el Dr. Arcis Sproul menciona: estoy convencido de que la imagen de Dios consiste en una habilidad especial y única para reflejar como un espejo el carácter de Dios, para que el resto del mundo pueda ver a los seres humanos y decir: eso nos da una idea de cómo es Dios. Por ende, nos deberíamos preguntar qué significa ser creados a imagen de Dios. Al comienzo de Génesis 1:26 leemos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primeramente, debemos entender que las palabras como imagen y semejanza no tienen un significado distinto una de la otra. Respecto a esto, de nuevo, cito al Dr. Arcis Sproul, que dice: los intérpretes protestantes dicen que las dos palabras son una endiadis. Una endiadis se trata de una estructura gramatical en la que dos palabras se refieren a la misma cosa. Por otro lado, Charles Wright en su teología menciona: aunque algunos han tratado de hacer distinción entre las dos palabras para enseñar dos aspectos de la imagen de Dios, no se puede sostener lingüísticamente una clara diferencia entre ellas. Entonces, una vez aclarado esto, podemos definirlo de la siguiente manera. Y lo voy a hacer citando al pastor John MacArthur, el cual dice que el concepto de imagen de Dios tiene que ver más que todo con los atributos espirituales del hombre. Ser consciente de nuestra propia existencia, de la moral, de los demás seres, pero en especial nuestra conciencia de Dios mismo. Otra definición más dada por el pastor MacArthur menciona que Adán participaba de manera pura y diáfana de todos los atributos comunicables de Dios, es decir, aquellas cualidades de la naturaleza divina que pueden ser reflejadas en las criaturas. Este estado de perfección permitió una comunión junto a Dios, del hombre con Dios. Sin embargo, esta condición con la que fue creado el ser humano, con la cual debería de reflejar la imagen de Dios, no duró mucho tiempo. Una vez concluido el relato de la creación en Génesis 1 y 2, encontramos inmediatamente en el capítulo 3 el relato que se conoce como la caída, el cual narra cómo, a causa de que Adán y Eva pecaran, desobedeciendo el mandato de Dios, el pecado entró en el mundo, pasando así a cada descendiente en la humanidad, y como consecuencia, la creación, que incluye a la humanidad, cayó bajo maldición. Dos pasajes que mencionan las consecuencias sobre la humanidad son Romanos 3:23 y Romanos 5:12. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que observamos en este pasaje es la universalidad del pecado. Cada persona que nace en este mundo nace con una naturaleza pecaminosa, herencia de nuestros primeros padres. ¿Pero qué es el pecado? Bueno, el pastor MacArthur describe el pecado como cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios, ya sea en actitud, pensamiento o acción, cometida activa o pasivamente. Además añade que el centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Lo siguiente que observamos en este pasaje de Romanos 3:23 es que el pecado causa división entre Dios y el hombre. Eso es lo que significa la palabra destituido, separación. Respecto a esto, el Dr. Arcis Sproul llama a las consecuencias del pecado con el concepto de alienación o alejamiento. Otra consecuencia del pecado la podemos ver en Romanos 5:12. El texto dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios había advertido a Adán y a Eva sobre el resultado de desobedecerle. En Génesis 2:17 leemos: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La muerte es un concepto complejo que implica la muerte física, espiritual y eterna. La muerte física se define en la carta de Santiago como la separación del cuerpo y del espíritu. Por otro lado, la muerte espiritual es el estado de distanciamiento espiritual entre Dios y el hombre. Y esto tomó lugar inmediatamente después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios mismo los echó fuera del huerto. Este relato lo podemos encontrar en Génesis 2, 23 al 24. También Pablo hace referencia a la muerte espiritual cuando le menciona a los efesios que antes de que ellos fueran salvos estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto en Efesios 2, 1. Y también dentro de la teología reformada esto también se le conoce como depravación total, lo cual no significa que el hombre ha alcanzado su máxima capacidad de maldad, sino de sufrir una corrupción que invade la totalidad de la persona. El pecado afecta cada aspecto de nuestro ser, el cuerpo, el alma y la mente. Y bueno, afortunadamente esta condición no es definitiva, por lo menos no para aquellos que reciben vida eterna. Dios nos creó para tener comunión con Él, y aunque a causa del pecado original y nuestro estamos distanciados de Él, Él ha provisto el medio de reconciliación, el cual es Cristo. La Escritura dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. El apóstol Pablo resume en su primera epístola a los Corintios de la siguiente manera el Evangelio: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo leemos en Filipenses 2, del 6 al 8. Y de esta manera, aquellos que a causa del primer hombre fueron condenados, de la misma manera, por la justicia de uno, quien es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Como lo mencioné al principio, Dios nos creó para sí, y esto lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo. Él lo ha decretado desde la eternidad pasada, de acuerdo a Efesios 1, 4 y 5, cual me gustaría leer, y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Como conclusión, la respuesta que puedo dar a cómo la salvación en Jesucristo y la condición humana demuestran el carácter de Dios es que tanto en la condición y salvación del hombre se demuestra de Dios primeramente su justicia al castigar a los pecadores y a su vez perdonar a aquellos que confían en Cristo, pues el pecado de estos ya fue juzgado en la cruz. Segundo, se demuestra su amor al no dejarnos en esta condición miserable de pecado. Tercero, su soberanía, ya que nos decidió salvar por el puro afecto de su voluntad, como lo leímos en el pasaje anterior de Efesios 1 al 4 al 5. Y bueno, así podríamos mencionar cada una de las perfecciones o atributos de Dios. Y bueno, por mi parte sería todo de mi participación de este video.